página de Facebook como José Ayala. Y recuerda, la palabra que da vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Es una hermosa bendición nuevamente el poder estar acá para compartir la palabra que da vida. Esa palabra que nos sustenta y que nos va siempre a fortalecer en nuestro diario vivir. Y hoy vamos a escuchar cómo Jesús sigue sanando a los enfermos. Pero una de las cosas más importantes que nos debe de dar una gran enseñanza a nosotros, cómo todos aquellos pueblos, ciudades y la gente de esos pueblos acudían a Él. El Evangelio nos va a dejar una enseñanza hermosísima para que nosotros nos preguntemos en los momentos de nuestras enfermedades, en los momentos de nuestras necesidades que tenemos, ¿a quién acudimos? ¿O a quién debemos de acudir? ¿En quién debemos de creer? ¿En quién debemos de confiar? 3 cosas: acudir, creer y confiar. La palabra de este día está tomado de San Marcos en el capítulo 6, versículos 53 al 56. San Marcos, capítulo 6, versículo 53 al 56. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y toda aquella región acudían a Él. A cualquier parte donde sabían que se encontraban y le llevaban en camilla a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuando lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este bello momento vamos a ponernos en oración para pedirle al Señor que nos dé su luz, que nos dé su gracia para meditar esta palabra, no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios, que es en verdad. Y para eso vamos a decir todos juntos: ven, Espíritu Santo, ven y llena los corazones de tus fieles. Ven y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Ven y envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, sean nuevamente bienvenidos a la meditación de la palabra que da vida. Y hoy, en este día, importante sería que cada uno de nosotros podamos tener la palabra para poderla meditar, saborear y pedirle al Señor que nos ayude a practicar lo que hemos escuchado. Y hoy este evangelio, les decía,
Es un evangelio para que nosotros podamos profundizar cómo yo estoy acudiendo a Jesús. ¿Es a Él a quien yo acudo en mis necesidades? ¿O acudo a mis propias fuerzas? ¿O acudo a algo que no es Jesús? Porque mucha gente, querido hermano, en sus momentos de angustia, en sus momentos de dolor, se olvidan que hay un poder grande en Jesús. Se olvidan que Jesús tiene el poder para sanar, para liberar, para poder solucionar cualquier situación que te esté pasando en tu vida. Llámese enfermedad, angustia y dolor. Jesús tiene el poder para sanar, liberar. Pero es terrible saber, querido hermano, que cada día más la gente acude a los brujos, a los hechiceros. Otros acuden a saciarse con las cosas de este mundo por querer suplir una necesidad que muchas veces estén pasando. Llámese una necesidad de depresión, llámese una necesidad de enfermedad, llámese una necesidad de angustia y de dolor. Y eso lo hacen más cada día, alejarse de la posibilidad que Jesús los pueda sanar. Y esto hoy, querido hermano, en este evangelio, dice San Marcos capítulo 6, versículo 53 al 52, dice que en aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció. Primer punto, antes de acudir, reconocer a Jesús. Cuando nosotros reconocemos a Jesús, podemos ser a Jesús el dueño de nuestra vida. Podemos ser el Señor y el Rey de nuestra vida. Reconocer a Jesús es darle la autoridad, es darle el control de cada situación y parte de mi vida. Este sería uno de los puntos muy importantes. Reconocer a Jesús para que Él pueda tomar el control de nuestra vida. Número 2. Dice el texto que después de haberlo reconocido, aquella gente, aquellos pueblos, acudían a Él. Acudían a Él. Dos cosas elementales. Reconocer a Jesús es darle el control de toda situación. Pero también acudir a Jesús es saber que mi vida de hoy en adelante, que mi vida va a ser puesta en las manos y en el poder de Jesús. Acudían a Él porque se daban cuenta que de Jesús podían obtener lo que ellos más necesitaban en su vida. Hoy hay una manera en la que tú y yo podemos acudir a Jesús. Una de las maneras elementales y eficaces para que tú puedas, querido hermano, quitarte todo dolor, quitarte toda depresión, quitarte toda angustia, todo sufrimiento que estés pasando, es por medio de su palabra. La palabra es la que nos da la vida. Jesús mismo lo dijo. Es que el que acude a la palabra los hace libres. Los hace libres de toda cadena, de todo dolor. Hoy hay muchas maneras. Primero es acudiendo por medio de su palabra. También podemos acudir por medio de los sacramentos a Jesús. La iglesia, Jesús nos ha dejado en la iglesia los sacramentos, la Eucaristía. ¿Cuántos viven enfermos porque no pueden fortalecerse con el pan bajado del cielo, el pan de vida, el sustento, el que sana por medio de ese pan
de ese cáliz convertido ahora en el cuerpo y en la sangre del Señor, cuando el sacerdote consagra la hostia y se convierte en el pan, en el pan de vida. Acudir por medio de los sacramentos, no solo también por la Eucaristía, por la confesión. Por el sacramento de la confesión, nosotros obtenemos también la sanación de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro corazón. Porque hay mucha gente que necesita ser sanada de los resentimientos, del odio, de la soberbia, del orgullo, de la prepotencia, de la vanidad, de la lujuria. Y cuando usted acude a Jesús, al sacramento de la confesión, el Señor pone sus manos y lo sana. Acudían, dice a él. Esta es la pregunta que hoy debemos hacernos nosotros. ¿A quién acudo? ¿A quién estoy reconociendo como mi Señor para que tome control de mi vida? Sigue diciendo el texto, ¿cuál es la otra cosa que vamos a utilizar nosotros al escuchar este evangelio? ¿Cuál es lo que ahora en adelante debemos de poner en práctica al escuchar este evangelio? Oigan bien lo que dice. Acudían a él a cualquier parte donde sabían que se encontraba y llevaban en camilla a los enfermos. Posiblemente tú no estés enfermo, posiblemente no estés pasando ningún sufrimiento en este momento, pero la gente dice que llevaban a sus enfermos. Eso es ser intercedores por nuestros enfermos. Llevar a los que están enfermos a Jesús es una de las cosas y es una obra de misericordia. Es una obra de caridad que podemos hacer con aquel que sufre, aquel que está pasando algún dolor, sea físico o espiritual. Nuestra vida también se puede convertir no solo en acudir, no solo en reconocer, sino también en interceder por aquellas cosas. 3 cosas muy fundamentales que este evangelio nos está dejando. Y por último, si usted acude a Jesús, si tú reconoces a Jesús, si tú eres un intercedor, es porque vas a llevar estas otras 2 cosas muy fundamentales. Esta es la otra 2. Dice, a donde quiera que llegaban en los poblados y ciudades, caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaban por lo menos que lo dejara tocar la punta de su manto, y cuando lo tocaban quedaban curados. Le rogaban. A esto se llama vivir orando por nuestros enfermos. Pero le unimos que la oración debe de ir con una fe y confianza segura, certera en Jesús. Número 1, ¿qué nos ayuda este evangelio a comprender ahora nosotros? Reconocer a Jesús es darle el control de toda mi vida. Número 2, acudir a Él es saber que Él es el único que tiene el poder para sanar toda herida, todo dolor y todo sufrimiento. Pero también yo puedo llevar a mis enfermos a donde Jesús. Eso se llama que puedo interceder por aquellos que sufren. Número 4. La palabra de Dios hoy nos enseña que dice la palabra que le rogaban a Jesús que por lo menos le dejara tocarse la orla de su manto, la punta de su manto. Esa oración que nosotros hacemos con el enfermo, por los enfermos, no va a tener una efectividad si no tiene una fe profunda en el Señor.
y confiada en Jesús. Ojalá que ahora, al escuchar la palabra de Dios, nos ayude a comprender que Jesús es el único Señor, que Jesús es a donde yo puedo acudir, donde yo puedo rogar, donde yo puedo, querido hermano, interceder, confiando en fe que Jesús tiene el poder para sanar toda clase de enfermedad, toda clase de sufrimiento y dolor. Alabado sea Jesucristo, querido hermano, por siempre sea alabado. Recordemos que hoy podemos ser también partícipes de este equipo de evangelizadores, de la palabra que da vida, compartiendo la palabra por medio de estas redes sociales, por medio del Facebook, pero también suscribiéndose en nuestra plataforma de YouTube. Suscríbase, denle un like y así, querido hermano, podamos llegar más lejos donde necesitan a Jesús para que los sane, para que los libere por medio de su palabra. Les agradecemos enormemente porque siempre están ahí, pero sabemos que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y si lo hacemos en equipo, la evangelización se nos hace más fácil llevarla allá donde muchas veces hay gente que ha sido olvidada, abandonada, y que puedan sentir por medio de Jesús el acompañamiento y la fortaleza por medio de su palabra. Gracias, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes y con su espíritu.